Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a encontrar. Reciban un saludo cordial desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar sobre el regreso a clases, salud, bienestar y acompañamiento familiar. Antes de iniciar, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live. En los últimos 10 minutos de nuestra charla se activará el chat de nuestro Zoom y Facebook Live en la cajita inferior para que puedan dejar sus inquietudes o preguntas y de esa forma nuestra panelista o conferencista al finalizar la charla nos pueda despejar todas nuestras inquietudes. Así las cosas, quiero darle la bienvenida a la doctora Judy Lisbeth Salas Rojas, quien será nuestra conferencista en este día. La doctora Judy Lisbeth, perdónenme, es psicóloga graduada de Fundes, especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira y magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira. Bienvenida, doctora Judy Lisbeth. Gracias por estar con nosotros en este día y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, deseándole pues que todos estén muy bien, que tengan un día lleno de muchas bendiciones y pues espero que este espacio sea agradable, ameno, que podamos aprender porque todos los días el ser humano está en constante aprendizaje, entonces espero ser un instrumento útil para ustedes, brindándoles herramientas necesarias para la vida cotidiana, como lo es con el tema del regreso a clases. Bueno, entonces, para iniciar, pues como ya lo decía nuestra compañera, yo soy Judy Lisbeth Sala Rojas, soy psicóloga y soy magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano. Y pues el tema de hoy va a ser lo del regreso a clases, importante que se debe tener en cuenta con el regreso a clases es la salud de nuestros estudiantes, el bienestar y sobre todo el acompañamiento familiar. Entonces, ¿por qué la salud y la escuela van tan ligadas de la mano? Porque siempre se parte de la formación educativa. Y formar en la escuela no solamente es en un colegio o en una institución, sino también formamos desde la casa. Entonces es importante que entendamos que la primera escuela para todo individuo siempre va a ser su casa, que en el colegio se le refuerzan diferentes aspectos, pero pues que se parte del principio de la formación, que es en la casa. Entonces, es importante entender que tanto la salud física como la mental van ligadas en este proceso de formación. Es importante que todos a nivel de salud estemos bien para poder ejecutar diferentes actividades. Y partamos también, pues, de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso de formación educativo también se estresan, ¿sí? Muchas veces cometemos el error como padres de que decimos, pero ¿por qué se estresa? Es que usted no tiene responsabilidades y más aspectos, pero el estar en el proceso de formación, eso genera un estrés, independientemente de las edades, sean 5 años, sean 10 años, sean 15 años o sean 20 años, el estrés es igual. ¿Por qué? Porque a veces nos estresamos hacia el miedo de aprender, hacia el miedo de reconocer nuevos factores en nuestra vida. Los cambios generan un estrés, entonces todo lo que asociamos con el cambio en un ser humano, pues eso va a generar ciertas dificultades para poder avanzar. Que es importante también entender que la proyección, la organización y la planificación es importante en todos los aspectos. Y como lo mencionaba anteriormente, pues es importante entender que esto no se va a aprender en un colegio, no se va a aprender en la universidad, sino que se aprende lentamente desde la casa. ¿Por qué? Porque papá, mamá y demás miembros de la familia son un ejemplo para el individuo que está creciendo. Entonces, partamos desde ahí. Los pilares de la planificación, organización y proyección se imparten desde la casa. Como yo le enseño a mi hijo o a mi hija a que se proyecte planificando en un cronograma que debe hacer diariamente. La primera tarea que yo siempre
indico o que siempre les digo a los papás que hay que enseñarles es atender su propia cama. Es importante que los niños aprendan a atender su cama porque están cumpliendo su primera tarea. Y al cumplir la primera tarea del día, pues se van a poder organizar hacia las diferentes tareas. Es importante también que haya una organización de qué se debe hacer hora por hora y ser muy específico en lo que se requiere. ¿Por qué? Porque las reglas y normas y límites siempre van a estar en la sociedad. Entonces, cuando las aprendemos a identificar qué es una regla, qué es un límite, qué es una norma y cómo lo establezco yo desde casa hacia mi hijo que va a un colegio o que va a una fundación, pues va a catar y va a saber que en todo lado va a encontrar reglas, normas y límites. Entonces, eso se imparte desde la casa. ¿Por qué es tan importante la salud mental en los procesos de educación? Entonces, es una pregunta que no sé si de pronto me la puedan responder, como a qué se les asemeja la salud mental en los procesos educativos. Y pues digamos que implementando la salud mental es importante entender que el cerebro emite ciertas reacciones hacia los cambios nuevos. Entonces, cada que pasa un año nuevo, cada que retornamos un proceso, cuando el niño está en segundo y pasa a tercero, es un cambio diferente que va a tener, sobre todo en su aspecto físico, porque ya no va a ser el niño de 5 años, sino ya va a tener 6, o ya no va a ser el niño de 6 años, sino que va a tener 7. Y ese cambio de 6 a 7 años va a generar en él diferentes aspectos, diferente desarrollo de habilidades, de capacidades, de talentos y dones. Que es importante entender que todos los individuos tengan alguna limitación o tengan alguna discapacidad, tienen una habilidad y tienen un talento y eso es de reconocer. Que es importante también en la casa que reconozcamos qué talento tienen nuestros hijos y nuestras hijas, si es hábil para la comunicación, si es hábil para la escritura, si es hábil para el dibujo. No podemos encaminarlos netamente a un deporte. ¿Por qué? Porque hay chicos que no son de trabajo físico, sino de trabajo artístico. Y entonces también se imparte aquí cómo yo le ayudo y le contribuyo a mi hijo a desarrollar este tipo de habilidades. Cómo yo lo proyecto para que él también pueda impulsarse a desarrollar sus habilidades. Todas las personas tenemos dones diferentes y dones que a veces no llegamos a conocer precisamente porque no hubo un acompañamiento o porque no hubo una, como una fuerza o una motivación que nos dijera, ven, tú puedes, lo que te pasa o lo que te está pasando no te limita a ser grande, a ser proyectivo, a ir detrás de tus sueños. Entonces, ninguna limitación, así sea física, o sea, cognitiva, nos impide ser grandes personas en la vida o cumplir lo que desde chiquito también hemos anhelado. Entonces, la salud mental imparte desde el bienestar, porque si estamos bien mentalmente, físicamente también vamos a estar bien. La comunicación es un aspecto que debe nacer siempre en la familia. Preguntarle al niño o a la niña cómo está, cómo siente que le está yendo en su día, cómo se siente en sus aspectos eh, de amiguitos, en su salón, cómo se siente, qué aprendió nuevo, porque en ellos hay que experimentarles, ayudarles a experimentar los procesos que también viven. Es importante que, así como vigilamos que ellos lleven todas sus cosas en su morral, que no se les pierda nada, pues así debemos también retomar los aspectos de la salud mental. Cómo yo le ayudo a mi hijo para que esté bien, cómo yo le ayudo a mi hijo, a mi hija, para que se sienta ameno en su núcleo, cómo yo le ayudo a mi hijo para que también pueda resolver él solo sus conflictos y no los atrapemos en una burbuja, porque a veces nos convertimos en los padres sobreprotectores y lo que hacemos es que nuestros hijos se quedan en una burbuja y que todo el tiempo le estamos resolviendo los problemas. Y a ellos también hay que permitirles que exploren y que sepan cómo es la resolución de conflictos, cómo se resuelve un conflicto a través de qué herramientas yo utilizo para resolver un conflicto, porque no podemos ser siempre el ente de que yo le resuelvo, yo voy a hablo, yo voy a hago, porque ellos necesitan también desarrollar otras habilidades, otro tipo de comunicación y otros aspectos que le van a ayudar
a desarrollarse como persona, porque no siempre como padres vamos a poder estar para ellos. Ellos tienen que formarse de acuerdo a las bases que nosotros le brindamos y las herramientas que nosotros en casa construimos. Por eso, hoy a los papitos que me están escuchando, yo los invito a que usted día a día se pregunte qué clase de hijo es el que usted está formando para la sociedad. Porque recordemos que por mucho que nosotros amemos a nuestros hijos son de nosotros, son de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que salir a ejecutar o a desarrollar lo que se proyectaron a hacer, sea ingeniero, sea deportista, sea actriz. Ellos van a tener que ir a cumplir su propio propósito, porque cada que llega un ser humano a este mundo, llega con un propósito totalmente diferente y que a veces también nosotros lo limitamos porque yo no cumplí el sueño de ser zootecnista, pero yo quiero que mi hijo lo sea porque es que yo amo los animales y porque yo no sé qué, pero tal vez su hijo no vino con el propósito de ser zootecnista, sino que vino con el propósito de ser ingeniero en sistemas, por ejemplo. Entonces, es también a partir de eso. Si tú como papá o como mamá no cumpliste el sueño, no debes limitar a tus hijos o a tus hijas a que cumplan o que aplacen los sueños que ellos quieren, porque es importante también no arrasar con los sueños de ellos, sino que por el contrario, construirlos. Por ejemplo, el día de hoy estaba escuchando la conferencia de una eh, chica famosa que en su universidad le raparon el pelo. Ella es afro y por ser afro tuvo muchas limitaciones, pero en su casa tuvo esa motivación que le decía, pero es que usted, ¿qué la limita a hacer lo que puedes llegar a hacer? Tenía el apoyo y el apoyo familiar en los procesos es muy importante. No nos desliguemos a que en el colegio lo están formando y yo ya hice lo que tenía que hacer. No, por el contrario, hay que apoyar esos procesos, hay que incentivar en los procesos y hay que, de cierta manera, indagar más sobre los procesos que tienen nuestros niños. Que es importante que desde los aspectos de la salud se hable también con referencia a cómo te sentiste el día de hoy, cómo te fue el día de hoy, qué aprendiste hoy, qué no te gustó hoy, porque es otro factor. Hay cosas que a los chicos obviamente no les va a gustar y es como a nosotros. Queremos que ellos todo el tiempo estén en una burbuja de felicidad y no puede ser así. Por más de que nosotros queramos que nuestros hijos no sientan frustración, no sientan miedo, esto no se va a ir porque hace parte del proceso de la vida y de la formación de ese individuo. Entonces también es importante que así como normalizamos que un adulto se sienta mal, un niño también se siente mal, un niño también se estresa, un niño siente frustración, siente miedo, porque a veces en la sobreprotección, lo que hacemos es limitar lo que él nos quiere contar y a veces también ponemos cargas que no deben llevar nuestros hijos. Por ejemplo, el chico mayor que ya tiene 15 y 16 años, entonces le ponemos la responsabilidad del niño que tiene 6 o 7 porque es que usted ya es el mayor, yo ya lo crié. No, la responsabilidad es suya, porque el papá o la mamá es usted, porque quien decidió traer a ese chiquito al mundo fue usted. Entonces es su responsabilidad, así como formó al de 16 años, también tiene que formar al de 7 años, porque su responsabilidad no se ha desligado y tampoco se ha acabado. Entonces es importante también entender que ellos sienten todo este tipo de acciones negativas que hacen parte de un proceso de formación. No debemos limitarlos o no debemos siempre aplaudirle. Le fue bien, se sacó 5 y si no se sacó 5, entonces usted es malo, usted no puede, usted es un mediocre, usted por qué no repasó más, usted por qué no hizo más, porque no todo el tiempo se van a sacar un 5 porque no debemos mentalizarlos a que ellos todo el tiempo lo van a hacer bien, porque ellos también se equivocan, porque ellos también sienten frustración, porque ellos también van a fallar porque es normal del proceso. Es importante que el poder aprender, el trabajar adecuadamente y el construir la mejora ayuda al proceso de la comunidad. Voy a dejar esta pregunta de qué otros aspectos considera que se deben tener en cuenta en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes para ver si de pronto alguien me la responde, me colaboren, María Alejandra.
Vale, permíteme un momento. Sí. Entonces nos contesta Sofía Chicangana. Buenas tardes. La importancia de la salud mental en nuestros niños es muy importante. Nosotros como padres o madres les hacemos el acompañamiento en todos los aspectos con gran amor y entrega. Ahí la complejidad está es en los lugares donde asisten a recibir sus orientaciones escolares, porque en medio del entorno que se ven involucrados en muchos obstáculos, tanto el comportamiento o la incomprensión de sus compañeros, directivos, docentes, y no se diga de sus compañeros. La indiferencia los afecta de una forma significativa. Entonces, como padres, muchas veces no sabemos qué hacer ante estas situaciones. Esta pregunta no la Bueno, transmiten, respuesta no la transmiten desde Facebook. sí. Bueno, esta fundación se basa en los procesos de musculares o dificultades musculares que padecen nuestros niños en Colombia y pues en gran parte del mundo. Y es algo que de cierta manera a veces como padres también frustra, porque a veces son rechazados o creen que porque tienen una dificultad muscular, no pueden hacer muchas cosas que puede hacer, digámoslo entre comillas, una persona normal, ¿sí? Entonces, es impartir desde casa el que ellos pueden, ¿sí? Así se demoren un poquito más, así el proceso dure, no sé, una semana más, hay que reforzarles todos los días que ellos pueden, que su mentalidad les va a dar para hacer grandes cosas, que su proyección de vida les va a hacer permitir hacer hartas cosas, porque esos chiquitines, esos niños, vienen con una luz cargada de mucho amor. Y por más de que exista como esa frustración de que yo no soy igual a los otros o los otros me rechazan o me tratan diferente, pues es como empezar a abordar desde casa eso. O sea, cuando hay un apoyo de red familiar, cuando en la familia, por más de que se sienta como el miedo a que yo tengo que enfrentar ciertos aspectos o que la familia debe enfrentar ciertos aspectos, pues es mantenerse unidos y la base primordial es el amor. Entonces, en los procesos donde se considera la salud mental fuerte, es en ese amor que brinda la familia, porque cuando hay un acompañamiento familiar, la frustración o el miedo se va. ¿Por qué? Porque se vuelve como ese entorno seguro, ¿sí? Y los niños con distrofia muscular pues padecen de ciertas características que los limita a ellos a hacer actividades, por ejemplo, de tener un partido de juego de 40 minutos, ¿sí? Pero ¿qué pueden hacer diferente para reforzar su actividad física? ¿Qué habilidades ellos pueden desarrollar? Porque la limitación está en el cuerpo, sí, pero ¿qué hago yo más allá de impulsarlos o de impulsar a mi hijo o mi hija para que también desarrolle otras habilidades que de pronto lo pueden llegar a convertir en una persona reconocida o en alguien que ayuda desde su proceso a los otros, que se vuelve fuente de inspiración? Porque a veces esas personas con limitaciones o distrofia muscular pues también se vuelven luz para los otros que recién están, digamos, empezando en un proceso. Entonces, el yo potenciar los aspectos que no se ven, que en este caso son las habilidades que a veces solamente las reconoce la familia, los dones, son aspectos que no se ven, pero que se sienten en las personas. Entonces, es importante también como desde el núcleo familiar yo empiezo a identificar qué cosas buenas o qué cosas positivas tiene mi hijo
para transmitirle a los demás. Que, por ejemplo, tiene limitación en el cuerpo, pero habla y se socializa con los demás niños y les da como esa luz de inspiración. Ah, bueno, él tiene un liderazgo, porque de ahí se imparte. Entonces, él tiene liderazgo, como yo aprovecho el liderazgo mío para hacer otras actividades que no le limiten en su entorno, ¿sí? Porque no es, digamos, como yo les explicaba, o sea, ponerlos en una burbuja que yo les soluciono todo, no. Ellos también deben aprender a solucionar, porque en algún momento de la vida nosotros tenemos que dejar que ellos resuelvan sus propios conflictos. Entonces, eh, es eso. No sé si alguien de pronto tenga otra pregunta. Podemos, si quieres continuar, las preguntas se realizarán Listo. al final. Bueno, yo les tenía esta pregunta de qué logran identificar en la imagen. Diferentes niños con condiciones especiales, pero igualmente todos son niños, ¿no? Sí, Igualmente, desde Facebook nos transmite Camila la respuesta. Niños felices sin importar nada. exacto. Entonces, digamos que desde aquí se imparte eso, o sea, todos podemos llegar a tener una limitación y muchas veces puede que no sea física, sino a veces es mental, ¿sí? Por ejemplo, cuando encontramos niños con déficit de atención o con dificultades cognitivas que también se vuelven un proceso de limitación para su habilidad en el regreso a clases, ¿sí? Pero cómo yo potencializo desde cada aspecto que tiene un niño para ir más allá, ¿sí? Estamos construyendo una sociedad y los niños son la construcción de la sociedad, no se vuelven el futuro, porque ellos ya están, se vuelven es la construcción de la sociedad. Entonces, ¿cómo yo abundo o abordo frente a los aspectos que tenga el niño? Supongamos que el niño de la silla de ruedas, aún con su invalidez física, puede pintar o puede dictar una clase o puede desarrollar habilidades sistémicas como el desarrollo de un software o algo así. Entonces, aún con su limitación, él está explorando cosas que van más allá. Y en Colombia, no sé si de pronto alguno tuvo la oportunidad de ver el reporte de informantes del hombre de acero. Es un hombre que quedó totalmente inválido desde su cuello hasta los pies, pero aún con su boca, él desarrolla otros aspectos. Entonces, también es eso, o sea, cómo yo le ayudo para que él desarrolle otros aspectos que no solamente son los físicos. Bueno, como les hablaba, pues la familia y la educación van de la mano, es una sola. La familia es la base de la construcción de la educación para la sociedad. Entonces, cuando yo pongo reglas, cuando yo establezco reglas, límites y demás, pues yo estoy aportándole a la sociedad una construcción segura, una construcción validera, una construcción llena de principios, que es lo que no se puede perder, porque normalmente, digamos que por el afán del día a día, se va perdiendo aspectos relacionados a la familia, pero cómo yo abordo esos procesos para que ese niño que está creciendo se construya en un ámbito mejor, en una construcción donde se sienta segura, en una construcción donde él se proyecte a seguir explorando hacia más allá. Porque como se los dije al inicio, el ser humano está en constante aprendizaje y todos los días aprendemos algo. Hoy yo aprendí algo, ustedes tuvieron que haber aprendido algo hoy. Algo que les digo como que, yo no sabía esto, pero qué bueno saberlo. Entonces, la familia siempre va a estar ahí muy ligada al tema de la educación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores en los que la familia influye en el respecto de la educación? Entonces, formamos desde el ser o desde el saber y les dejo como si es por aprendizaje, por fracaso
o desde la parte empírica? Bueno, entonces, siempre vamos a formar desde el ser. ¿Quién soy? ¿Qué soy y qué quiero ser? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el saber es algo que se va a ir aprendiendo día a día. Sin embargo, quién soy es la construcción mía. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y lo aprendemos a veces desde el ensayo y error. Cuando yo hago algo y me equivoco, ya sé que por ahí no es, o ya sé que esas acciones o que esas decisiones no las puedo tomar porque ya tuve un error. Entonces, aprendo también desde el aprendizaje y desde el fracaso. Los padres, cuando son primerizos, muchas veces aprenden desde lo empírico. Entonces, es importante también entender que los padres que tienen niños con distrofia muscular, pues están en ese constante, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que yo estoy influyendo de manera correcta en mi hijo? ¿Será que estoy haciendo lo correcto por mi hijo? Y seguramente la respuesta es sí, porque estás dándole a ese niño o a esa niña una calidad de vida para sí mismo, le estás dando a ese niño o a esa niña una calidad de construcción, de amor, de aprendizaje, de que no se debe rendir, de que no debe limitarse, de que tiene muchas posibilidades, pero hay que empezar a buscar qué posibilidades son las que tienen, qué posibilidades son las que pueden llegar a desarrollar. Y esta pregunta sí es más para que la tengan en casa. ¿En qué sientes que puedes mejorar con tus hijos, con las dificultades o las limitaciones que ellos tienen? Si debo mejorar la comunicación con ellos, si debo mejorar la relación con ellos o si debo mejorar la escucha. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, digamos, hablar más que lo que escuchamos. Y acuérdense que Dios nos dio dos oídos, porque debemos ser más de escucha que de hablar. Debemos tener esa empatía con nuestros niños, sobre todo porque ellos están en un proceso de cambio constante, ¿sí? Tú ya eres adulto y tú ya te formaste bajo unas bases, pero ese niño que tiene dificultades, que tiene limitaciones, está construyéndose recién. Entonces, esta pregunta sí se lo dejo para los papitos que me están escuchando, en qué deben mejorar consigo mismo y con sus hijos, porque sus hijos se vuelven esa base fundamental que debe tener una sociedad, una sociedad llena de amor, una sociedad llena de felicidad, una sociedad llena de respeto y de empatía por el otro. Con esos niños que tienen distrofia muscular, les estamos enseñando al mundo que no hay una limitación y que aún habiéndola físicamente, mentalmente son muy positivos, mentalmente se han proyectado para hacer obras de arte, ya sea con su vida, ya sea siendo fuente de inspiración, porque esos niños cargan consigo una luz hermosa que Dios les dio, una luz llena de muchas más habilidades, ¿sí? Porque van a experimentar cosas diferentes. A veces las limitaciones nos hacen volvernos más fuertes y a veces los niños que uno los ve y dice como que está de pronto en una condición difícil, son los niños más llenos de muchas. Entonces, es importante también que entendamos que el proceso de la familia siempre va a estar ligado a estos procesos em, de amor, en estos procesos de educación, en estos procesos que nunca acaban, porque la educación realmente nunca acaba. Aunque usted se forme, usted todos los días aprende. Y si le preguntamos a una persona de mayor edad, pues todos los días va a seguir aprendiendo algo, aun cuando tenga 60, 65 años, porque la educación nunca termina.
Bueno, y desde el bienestar escolar, entonces hablamos de que siempre debe haber una organización académica. Entonces, ¿cómo yo le ayudo a mi hijo a organizar sus horarios, organizar sus actividades y qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son sus tiempos de descanso? Porque pueda que los niños también sientan aburrimiento y el aburrimiento es algo normal, porque el aburrimiento nos hace pensar en qué puedo hacer más adelante, qué debo hacer, cómo debo actuar. El aburrimiento muchas veces lo caracterizamos como algo negativo y es algo positivo, porque el aburrimiento nos ayuda a explorar desde la mente otros aspectos. Entonces, el bienestar escolar también es ese acompañamiento que brindan los profesores o los educadores en los procesos que pasan los niños con dificultades o limitaciones. Cómo un docente se capacita y se proyecta para darle esa seguridad y transmitir nuevas habilidades a un niño, ¿sí? Cómo el docente se proyecta a hacer otras cosas, organizar su plan educativo para que ese niño explore cosas diferentes, aprenda de la ciencia más allá si es lo que la ciencia le gusta, para que aprenda de las sociales, para que aprenda del mundo desde un ambiente seguro, un ambiente formal, un ambiente tranquilo. El regreso a clase siempre va a generar tensión, independientemente haya dificultad o no. ¿Por qué? Porque es un cambio diferente que se va a vivir, es un aspecto diferente que se va a sentir. No solamente se siente a nivel físico, sino a nivel mental. Entonces, todo va ligado. La familia, la educación, la salud, la proyección, todo es como un ciclo que va ligado a la construcción. Entonces, en este regreso a clases, ¿qué es importante tener en cuenta? Que todos debemos actuar en pro de la seguridad de nuestros niños, que todos debemos hablar como en esa comunicación trascendental para que ellos se forjen y se proyecten de manera diferente. Que si mi hijo recién está empezando en el proceso de distrofia muscular, cómo yo me impongo o me imparto para ser esa fuente de ayuda para mi hijo, cómo yo le brindo bienestar a mi hijo, cómo yo ayudo de mi hijo para que mi hijo se sienta seguro, para que mi hijo sienta que yo soy su apoyo o que la familia es su red de apoyo, que no está solo, que no va a vivir un proceso solo, porque todos estamos aquí brindándole ese apoyo y esa seguridad que él o ella necesita, que la educación es una fuente de inspiración y es una fuente de proyección para desarrollar muchas habilidades y empezar a conocer los potenciales. Que la educación establece ciertos aspectos, como por ejemplo la puntualidad, el compromiso, cuando los docentes dejan tareas y se esmeran por hacer la tarea lo mejor posible, se esmeran por entregar las cosas bien, entregar las cosas a tiempo. Entonces, desde ahí, primero está teniendo un compromiso, no solamente con su estudio, sino consigo mismo en querer aprender. Y no solamente está aprendiendo él, sino que está desarrollando otros aspectos que le van a servir para su vida cotidiana. La organización académica es fundamental, establecer horarios, establecer límites en cuanto a qué debo hacer en cada tiempo, un cronograma que debo llevar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, qué observaciones debo pendiente para la siguiente semana, qué actividades me quedan como pendientes o qué debo reforzar, porque a veces no solamente lo que aprendemos, sino lo que de cierta manera se nos dificulta aprender, en qué podemos reforzarle a nuestro hijo o a nuestra niña que de pronto no entendió bien los números enteros en matemáticas, por ejemplo, cómo yo le refuerzo y qué herramientas yo utilizo para reforzarle en casa como un pendiente que me queda, como que no se me queda en el olvido, sino que se me queda en el refuerzo que ellos deben tener. Entonces, en todos los procesos, la red de apoyo familiar es muy importante, sobre todo cuando estamos con la fundación. Y la fundación nos dice como hay que hacer estas actividades, esto se debe reforzar en casa, este es el compromiso que usted como padre va a establecer. Entonces se vuelve como una conexión de todo lo que yo debo hacer y desde mi puntualidad y mi compromiso como padre, yo le estoy enseñando a mi hijo a ser igual, ¿sí? Porque la puntualidad y el compromiso es algo que no se negocia, ¿sí?
es algo que deben hacer y que debe reforzarse siempre en casa. Establecer rutinas de actividades, por ejemplo, si está en las pausas activas, la rutina del descanso, el tomar agüita, el tomar un cafecito, un juguito, todas esas actividades se deben siempre establecer para que generemos ese ambiente seguro y de tranquilidad en nuestros niños, que ellos puedan decir, em, sé que se estableció un proceso, pero en ese proceso yo estoy acompañando a mi hijo, yo estoy brindándole bienestar y seguridad a mi hijo. Le estoy dando salud porque estoy acompañando su proceso físico y mental. Le estoy dando bienestar porque estoy para él y la red de apoyo de docentes, la fundación y las demás familias también está para él. ¿Y cómo lo motivamos? ¿Qué le gusta a mi hijo que lo puedo motivar? Y aquí no estamos hablando monetariamente, sino en las cosas en las que yo le puedo ayudar a reforzar para desarrollar otros aspectos, otras habilidades, ¿sí? Que existen limitaciones físicas y que a veces, de cierta manera, como que como padres nos entra la frustración de eh, no puedo, tal vez yo no estoy haciendo las cosas bien, pero siempre va a haber una luz más allá para poder seguir adelante, para poder avanzar. Que ese niño que espera que usted dé lo mejor, pues aun cuando usted sienta el temor de que no está haciendo las cosas bien, lo haga mejor, porque el amor de familia siempre nos va a hacer ayudar a hacer las cosas mejor, ¿sí? Sí, también imparto desde mi casa el ámbito espiritual de decirle, tienes una luz y tú tienes esa luz que hay que hacerla brillar, que hay que potenciarla, pues como desde casa yo también le ayudo a mi hijo que él sienta y viva esa espiritualidad independientemente de la religión que haya, ¿sí? Como yo le enseño a mi hijo que debe tener fe en sí mismo y que debe tener fe en alguien superior que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a poner personas que nos ayuden a construir, ¿sí? Porque si bien es cierto, estamos en una sociedad que todavía estigmatiza y que todavía señala a las personas que tienen una discapacidad, pues que eso no se convierta en un motivo para yo no brindarle la seguridad o el bienestar a mi hijo, ¿sí? Sobre todo en este regreso a clases que se vuelve tan importante y que a veces el regreso a clases se convierte en ese espacio diferente de salir de su zona de confort y entrar a una zona diferente. ¿Sí? Porque a veces de lo mismo que tienen su dificultad o su limitación, queremos hacerle todo y no dejamos que ellos exploren o experimenten sus procesos. Y es importante que ellos cumplan sus procesos, que ellos exploren sus procesos, que ellos vivan sus procesos como lo tienen que vivir, de manera sana, de manera amena, que si se equivocaron en una tarea que hicieron, en algo que desarrollaron, pues venga, corrijámoslo y hagámoslo mejor, o qué le cambiarías tú a esta tarea, qué le mejorarías, ¿sí? Porque a veces de pronto sea algo físico en su manito que no lo puedo escribir bien. Entonces, ¿qué otras herramientas yo busco en Internet, desarrollo en Internet para poderle ayudar a mi hijo, para poderle reforzar sus procesos o sus dinámicas? Desde la familia, ¿cuál es el reto más importante que se asumen en los procesos educativos? Sí, es otra pregunta que les dejo para la persona que me la quiera contestar. Y pues hay sí, diferentes retos y sobre todo cuando tenemos niños con dificultades en casa, ¿sí? Por ejemplo, que se limitan a moverse, que de pronto tienen que andar en silla de ruedas, que para sentarse o para pararse les es difícil. Entonces, ¿cuál es el reto desde el proceso educativo que yo debo asumir para impulsar a mi hijo o a mi hija a, a, a no sumergirse como en la limitación, sino a sobresalir de ella, ¿sí? Porque todas las personas pasamos por procesos difíciles, unas pasan por un proceso más difícil que otras, ¿sí? Que desearíamos que tal vez no los vivieran, pero que se vuelve algo normal de la vida porque es que estamos en una construcción diferente y todos navegamos en un barco diferente. Todos estamos y no se vuelve ni siquiera una competencia, aun cuando dos niños tengan la misma enfermedad. Esto no es una competencia porque cada uno tiene una red de apoyo familiar diferente, porque cada uno tiene un proceso diferente, porque cada uno desde casa tiene una formación diferente y los valores se vuelven aquí fundamentales. La paz, la armonía, la tranquilidad,
el saber manejar las situaciones, el saber incentivar en las situaciones, pues se vuelve un proceso también de reto para yo empezar a recoger esas habilidades y esos dones, esos talentos, esas capacidades que tiene mi hijo, mi hija, y llevarlos a otro extremo, donde él se libere, donde él sienta paz, donde él sienta seguridad, donde él siente que puede ser él mismo y tal vez olvide un poco que tiene una limitación, ¿sí? Porque si bien es cierto, la formación educativa es importante, también es importante entender todo el contexto que vive un niño a diario, ¿sí? Si tú le preguntas a diario, ¿qué viviste hoy? ¿Qué te pasó hoy? Seguramente él va a responder algo más que simple, bien, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ahondar más allá de cómo nos fue, de qué hicimos, de qué aprendimos, pues empezamos a ver que nuestros hijos también toman una actitud diferente porque ven en nosotros como familia y como su fuente de apoyo una inspiración de motivación, ¿sí? El hablar y el comunicar se vuelve esa luz para ellos. ¿Y quién lo creyera que las palabras que yo le digo a mi hijo lo marcan en su vida, ¿sí? Por eso también debemos saber cómo le decimos las cosas a nuestros niños, no con groserías, no, digamos, ofendiéndolos o haciéndolos sentir mal, porque ellos son niños y a veces esas palabras que nosotros los decimos les marcan tanto que llegan a la adultez recordando qué fue lo que tú le dijiste cuando tenía 7 años. Y yo creo que muchos de ustedes que hoy son papás recuerdan cosas negativas que sus papás o sus mamás les dijeron a ustedes, porque esas cosas no se olvidan. Y las palabras hieren no solamente a nivel emocional, sino a nivel mental, ¿sí? Y a veces imposibilita. Mientras que si nosotros todo el tiempo estamos en una construcción amena, en una construcción llena de posibilidades, pues va a ser mucho mejor. Bueno, antes de llegar a este espacio, es importante también como que recordemos que los procesos em, educativos y los procesos de formación no solamente se ligan a nosotros como padres, sino al proceso de formación de los docentes, ¿sí? Si de pronto hay una dificultad con un docente, pues yo utilizo el correctivo y el conductual, el proceso conductual que se debe llevar. Ah, bueno, hablo con el docente, profe, mire, ¿qué pasó? De pronto fue que nos malinterpretamos o malinterpretamos las situaciones, porque en el contexto educativo se viven diferentes aspectos, ¿sí? Y no estamos exentos de vivir uno, ¿sí? Pero cómo yo lo asumo y cómo yo soluciono también los inconvenientes que mi hijo, mi hija puede tener, siendo su red de apoyo familiar, siendo su fuente de luz, que los docentes también vean que usted está interesado en los procesos que vive su hijo, que aun cuando hay dificultades o hay limitaciones, pues usted está ahí siendo su base de inspiración. Lo otro que es importante es que debemos recordar que siempre existe obstáculos, que los obstáculos a veces limitan y a veces son obstáculos que uno los ve enormes y se vuelven así de chiquitos cuando decimos, ay, pero ya lo atravesamos, ¿sí? Entonces, también es eso, o sea, de qué manera yo le digo a mi hijo, usted va a tener obstáculos, no van a ser seguidos tal vez, o tal vez sí, pero usted, ¿qué herramientas va a utilizar para pasar ese obstáculo, ¿sí? Por ejemplo, que su obstáculo fue el sumar, que no pudo sumar o no pudo desarrollar las operaciones matemáticas, o que la lectura y la escritura se le dificulta. Eso se vuelve un obstáculo para ellos que frena, imposibilita y limita. Entonces, ¿cómo yo desde mi amor en querer motivar a mi hijo, en querer brindarle una seguridad y un bienestar a mi hijo, le ayudo para que él atraviese ese obstáculo con una proyección diferente a la negativa, porque no debemos manejar lo negativo siempre, sino lo positivo, porque si resaltamos siempre lo positivo, ese niño va a creer que siempre va a poder hacer las cosas bien. Y cuando un niño cree que puede hacer las cosas bien, se proyecta para ser alguien mejor, para ser esa fuente de inspiración. Entonces, ahora sí, vamos al espacio de preguntas.
Muchas gracias por su intervención, doctora Judy. Entonces, en este momento vamos a iniciar con las preguntas que nos transmiten a través de Facebook y de Zoom. Entonces, la primera de ellas es, mi hijo no tiene fuerza en sus brazos. ¿Me podrías ayudar, por favor, indicando cómo enseñarle a tender la cama o cuál actividad podría reemplazar esta para delegar actividades dentro de la casa? Em, Él tiene la dificultad en los brazos y en las piernas también. Me gustaría que me respondiera Sí, si de pronto me así está es. escuchando. Sí, así Tiene la es. limitación en las dos, Sí, brazos y señor. piernas. Bueno, por ejemplo, el bañarse o hacer actividades donde no requiera que él se esfuerce mucho, ¿sí? No esfuerce sus brazos ni tampoco sus piernas, ¿sí? No sé si de pronto el niño que edad tenga, no sé si de pronto se sabe vestir, se sabe colocar las medias, porque a veces tienen la dificultad en las extremidades, tanto superiores como inferiores, pero desarrollan habilidades con la boca. Entonces, ¿qué habilidades mi hijo ha desarrollado con la boca? Porque sé que la mayoría de personas con dificultades en las extremidades pueden hacer cosas con la boca. Por ejemplo, el hombre de acero que yo les mencionaba, tiene limitado todo su cuerpo, pero su boca la utiliza para pintar y ha hecho grandes obras pintando. Entonces, no sé si ya se haya desarrollado esta habilidad o qué otra habilidad él tenga, porque recordemos que a veces las tareas se imparten desde las habilidades que tiene mi hijo. Por eso yo les recordaba en este espacio el reconocer las habilidades en el punto 3 es eso, o sea, cómo yo reconozco las habilidades que tiene mi hijo, que tiene mi hija, qué habilidad yo ya he logrado identificar en él, para yo saber qué tareas le puedo yo asignar en casa, ¿sí? Para que él de pronto, y perdóneme la expresión, no se sienta un ser que no hace nada, ¿sí? Sino que él también aporta desde su desarrollo de habilidades. Y si no ha sido así, entonces esa es la tarea. ¿Cómo reconozco yo las habilidades de mi hijo, de mi hija? ¿Qué habilidades él tiene más allá? Por ejemplo, las personas que pierden la vista desarrollan el olfato, ¿sí? Por eso las personas que no tienen visión reconocen a las personas que tienen a su alrededor por el olfato, ¿sí? Entonces, no hemos perdido, hemos ganado. Cuando yo no tengo visión, pero tengo doble olfato, pues se vuelve una habilidad para mí, porque sé quién está a mi alrededor por el simple olfato. Entonces, no sé si ya se haya reconocido las habilidades. En caso de que no, es reconocer qué habilidades tiene mi hijo o mi hija, aun cuando tiene las imposibilidades en sus miembros superiores e inferiores. De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta? Eitan Mesa también nos pregunta, ¿cómo podemos manejar el tema de tristeza porque no pueden correr y los otros niños de su edad sí? Bueno, la tristeza es una emoción, ¿sí? Que es momentánea, ¿sí? La tristeza hace parte de algo natural del ser humano, pero cuando se convierte en depresión y deja de ser tristeza, cuando se vuelve repetitiva, ¿sí? Eh, no sé si el niño que no puede jugar puede desarrollar el movimiento normal de sus manos, ¿sí? Por ejemplo, coger un balón así no tenga, no esté inflado o no tenga peso, pues sí lo puede mover, sí puede pronto encestar, ¿sí? Teniendo como en cuenta las personas que van a los Paralímpicos, que no pueden mover sus extremidades inferiores porque están en silla de ruedas, pero pueden mover las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué otras habilidades puedo yo desarrollarle en casa? A través de los juegos de mesa, a través de los juegos de azar que también son de mesa. ¿Qué otras habilidades desarrollo en él? O si de pronto yo le puedo potenciar, pues es que como desconozco los casos, pero si de pronto sí puede mover las extremidades superiores, ¿qué otras habilidades desarrollo a nivel corporal? ¿Sí? Por ejemplo, que el simple hecho de poder hacer este ejercicio y de que yo vea que mi hijo lo está haciendo bien, pues me da a mí para entender
que pronto le puedo dar otras herramientas, por ejemplo, un baloncito pequeño, para que él empiece a hacer otros movimientos. No sé, por ejemplo, que le guste el baloncesto, ¿sí? ¿Qué puedo yo hacer para que mi hijo empiece a practicar este deporte, aun cuando tiene otra limitación? Muchas gracias. Otra pregunta que nos transmiten es, el año pasado mi hijo se sintió excluido en su colegio tanto por sus compañeros como profesores por su condición de discapacidad física. Este año ha ido solo 2 días a estudiar muy desanimado, pero me dice que no quiere volver, se siente mal. ¿Cómo le puedo orientar mejor? Porque yo como mamá también me siento triste de ver que rechazan a mi hijo. Sí, claro, cuando pasan esas situaciones, la frustración es normal, ¿sí? Es normal porque uno como mamá quisiera hacer más y uno como quisiera ir a decir, pero vengan, o sea, esto es algo normal que le pasó a mi hijo, que mi hijo está padeciendo, pero que a él no le imposibilita aprender, ¿sí? Pero de pronto es ensayar también con otro colegio, ¿sí? Porque a veces las personas en los colegios se limitan y optan por tener una actitud negativa frente a los niños con dificultades musculares. Entonces, no sé si en ese colegio exista el docente de apoyo especial, porque cuando hay docente de apoyo nos podemos reforzar en ese docente de apoyo para empezar a potenciar las habilidades de mi hijo o mi hija. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos realizan es cómo identificar en los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo algún tipo de abuso en el entorno escolar. ¿Me repites la pregunta? Qué penas, no te escuché. ¿Cómo identificar en los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo algún tipo de abusos en el entorno escolar? Se vuelve muy fácil porque ellos cambian las actitudes. Los niños por lo general con las actitudes no mienten. Entonces, cuando ellos empiezan como a ser muy felices y de un momento a otro como que dejan de serlos o dejan de hacer cosas que normalmente les gustaba, ahí es una alerta, ¿sí? Cuando se vuelve reiterativo, como que, por ejemplo, le gustaba llegar a esas actividades, perdón, a desarrollar sus actividades y muy juiciosamente lo hacía y de un momento a otro como que cambió y se vuelve reiterativo o empiezan a haber otros factores que uno dice, como mamá o papá, aquí está pasando algo. Entonces, es indagar con ellos, pero ojo, sin presionar, porque cuando presionamos a que nos respondan, ahí fallamos, porque bajo la presión ninguna persona va a hablar. Entonces, hijo, hija, ven, ¿qué te pasa? Hablemos, ¿qué te molesta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te impacienta? Eso también es un factor en los que podemos ayudar para saber si ellos están padeciendo de abuso. Muchas gracias. Entonces, es identificar en qué aspectos mi hijo, mi hija ha cambiado, porque ellos con las actitudes lo hacen notar. Su expresión en la cara es evidente. Los niños no mienten con la cara. Y como papás aprendemos a reconocer eso. Cuando mi hijo empieza a cambiar su estado en la cara, como que todo el tiempo era feliz y ahora vive como opacado, es una señal de alerta. Muchas gracias, doctora. Otra de las consultas que nos hacen es, ¿cuáles herramientas puedo utilizar para fortalecer a mi hijo frente al bullying? Bueno, la primera herramienta es la comunicación, ¿sí? Debe ser una comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación asertiva, es que yo escucho a mi hijo, ¿sí? Y con escucharlo, yo puedo entender que le duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el bullying se puede evitar, pero se evita desde la escucha. Cuando yo escucho a mi hijo y entiendo la red de mi hijo, yo puedo ir a hablar en el colegio en el que está mi hijo y decir, yo sé que mi hijo está sufriendo bullying discúlpenme, por esta y esta y esta y esta característica, ¿sí? Entonces, con eso ya se puede activar una alerta, porque en las instituciones cuando hay un posible bullying,
a un niño se activa la alerta para que este niño no tome acciones por sus manos o tome acciones contra sí mismo. Por ejemplo, el cutting, el estar desanimado todo el tiempo, el tener una actitud negativa frente a todo. Entonces, yo también puedo desarrollar como, empezar, si lo puedo anotar mucho mejor, yo anoto como en qué aspectos mi hijo me dice que está siendo atacado. Entonces, por ejemplo, si es agresión verbal, ¿qué frases utilizan quienes lo agreden? ¿Sí? Porque se debe activar una ruta y no es un motivo para quedarse uno callado como decir, no, pero es que en el colegio no van a hacer nada. Pues tienen que hacer algo porque el colegio se vuelve una red de apoyo cuando usted matricula a su hijo. Muchas gracias por las herramientas, doctora. María Martínez nos transmite, mi niño tiene 5 años y está teniendo problemas en la escritura y está difícil conseguir un colegio en el que le ayuden. ¿Qué me recomiendan? Muchas gracias. Bueno, en la escritura yo recomiendo en Facebook se consigue una página que está el profe, se busca así tal cual el profe educativo y él postea actividades gratuitas, PDFs gratuitos para el desarrollo de estas actividades. E incluso el ser repetitivo y el ser reiterativo con algunas acciones también ayuda. Entonces, por ejemplo, venga, reforzamos la escritura, qué palabras yo identifique que se le dificultan desarrollar a mi hijo, el cuaderno de caligrafía o el ferrocarril es una herramienta muy útil para saber cuándo se baja una letra, cuándo se sube, cómo debo hacer la P, cómo debo hacer la D. Entonces se vuelve una herramienta muy práctica que de pronto requiere que uno compre el cuaderno, sí, pero recordemos que estamos buscándole el bienestar a nuestro niño. Entonces, cuando ya yo identifico que mi hijo ha soltado un poco más la mano, entonces yo ya puedo empezar a hacerle dictados. Yo puedo buscar libros, cualquier libro que yo vea que le va a ayudar para hacer dictados. Por ejemplo, cuándo debo utilizar una tilde, cuándo es mayúscula, cuándo es minúscula. Eso refuerza desde casa. Que no debemos hacerlo todos los días, porque cuando lo hacemos todos los días, ellos se le cogen pereza en la escritura. Entonces, de manera creativa, ven, vamos a hacer esto 5 minutos. Entonces empezamos con 5 minutos. Pasa mañana son 10, ven, hagámoslo, no sé qué, de manera amena, porque a las malas ningún niño va a querer hacer las cosas. De acuerdo, muchas gracias. Carolina Bernal nos transmite. Buenas tardes. Yo tengo un niño con distrofia muscular de Duchenne y él puede hacer cosas con sus manos y sus pies. Él depende totalmente, depende de mí totalmente. Cada día más se me deteriora y me dijeron que tenía que ir al colegio. Pero cuando él estaba estudiando, le hacían bullying. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya digamos que en una enfermedad tan avanzada es mucho más complejo que se desarrollen ciertas actividades, ¿sí? Pero si de pronto él no ha perdido todavía el habla, con el habla yo puedo desarrollarle cosas, ¿sí? No tiene que ser netamente la escritura, ¿sí? Por ejemplo, decirle a mi hijo, deletréame la palabra castillo, deletréame la palabra grueso, deletréame, entonces, ¿cómo yo le refuerzo? O que él mentalmente haga operaciones matemáticas, que es como las áreas básicas. En sociales, ¿dónde queda tal país? ¿Cuál es el país más pequeño? ¿Cuál es el país más grande del mundo? Con refuerzo vocal le puedo ayudar. Si ya padeció bullying o si ya le hicieron bullying en su colegio y no se activó la alerta, entonces, como qué secuelas le quedaron de pronto a mi hijo. Entonces, como yo averiguo e indago en mi hijo qué secuelas le quedaron, qué cosas recuerdas tú del colegio, qué te gustaba de ir al colegio, qué no te gustaba. Entonces, ahí yo le voy reforzando como para que él empiece a mitigar su situación que vivió. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Estas fueron las preguntas que nos transmitieron el día de hoy. De esta forma damos cierre a nuestro webinar de hoy. Hemos llegado a la parte final. Queremos agradecer profundamente tanto a la doctora Judy Lisbeth
por habernos acompañado en esta tarde, como a todos los participantes que se conectaron. Gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación y pues espero que mi charla haya sido de gran aprendizaje. Si de pronto le quedaron dudas, yo reviso los comentarios que postean en Facebook, entonces por ahí también les puedo colaborar respondiéndoles. Muchas gracias, doctora Judy. Muchas gracias a todos los participantes. Feliz tarde para todos. Hasta luego, que estén muy bien.